El 8 de mayo de 2025, bajo la noche de Roma, un hombre vestido de blanco se asoma al balcón más famoso de la Tierra ante más de 100.000 personas que gritan su nombre. En ese único instante, se convierte en el líder de una institución de 2000 años de antigüedad y, por el derecho internacional, en el soberano de la Ciudad del Vaticano. Levanta la mano para bendecir a la multitud, rodeado por el patrimonio artístico y arquitectónico más grande del mundo cristiano. Frescos de Miguel Ángel, altares cubiertos de oro y bibliotecas cuyo valor supera el de naciones enteras. Sin embargo, detrás de la fachada de la dirección más opulenta del planeta, se oculta una paradoja absoluta que casi nadie en esa plaza logra comprender. El hombre en el centro de todo ese imperio no posee, en lo personal, prácticamente nada. No por una pérdida fortuita ni por una desposesión forzada, sino por el cumplimiento estricto de una promesa formal pronunciada 44 años atrás. Para reconstruir la génesis de esta fractura entre el poder institucional y la renuncia individual, la cronología debe retroceder a un hito documentado, el 29 de agosto de 1981. En la intimidad de una capilla, un joven de 25 años llamado Robert Francis Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad trabajadora de Chicago, e hijo de Luis Marius Prevost y Mildred Martínez, emite sus votos solemnes y perpetuos. No se trata de la ordenación sacerdotal ordinaria que recibiría en junio de 1982, sino de su adscripción definitiva a una orden mendicante, la Orden de San Agustín. La palabra mendicante marca la divisoria conceptual decisiva. A diferencia de las antiguas estructuras monásticas asentadas sobre grandes propiedades territoriales, las órdenes mendicantes nacieron sobre el principio de la mendicidad y la dependencia deliberada de la generosidad ajena. Al emitir los votos de castidad, obediencia y pobreza, Prevost no asumió una privación involuntaria o deprimente, sino la elección consciente y perpetua de no poseer ningún bien a título personal. Bajo la regla agustiniana, inspirada en la descripción neotestamentaria de la primera comunidad de Jerusalén, la pobreza se articula mediante la vida en común. Ninguno de los frailes reclama nada como propio. La vivienda, el alimento y la ropa pertenecen a la comunidad y solo se concede su uso. Durante más de 4 décadas, esta norma impidió a Robert Prevost acumular ahorros privados, adquirir bienes inmuebles o asegurar su futuro mediante un patrimonio personal. La estructura formal de su orden exige vivir en armonía con una sola mente y un solo corazón hacia Dios, sustituyendo la búsqueda de seguridad individual por una pertenencia comunitaria absoluta. Lejos de extinguirse con el paso del tiempo o con el ascenso en la jerarquía, esta obligación jurídica y espiritual permaneció intacta, vinculándolo de manera ininterrumpida hasta el momento exacto en que pisó el balcón papal. El acontecimiento de 2025 marca un quiebre histórico sin precedentes. Por primera vez en 2000 años de historia eclesiástica, un miembro de la Orden de San Agustín asciende a la cátedra de San Pedro. El choque conceptual es inmediato. Por un lado, la figura del pontífice representa la jefatura de un Estado soberano y la administración de tesoros seculares acumulados. Por el otro, el individuo que encarna ese cargo está sujeto a un voto solemne que le prohíbe taxativamente la propiedad privada. Esta tensión se profundiza con la elección de su nombre regio, León XIV, un gesto deliberado que evoca directamente la memoria de León XIII, el papa de la doctrina social, asociado a la defensa de los trabajadores y los desposeídos. La trayectoria de Prevost ratifica esta línea de conducta. Lejos de limitarse a una declaración teórica, el compromiso con el desprendimiento se puso a prueba durante su gestión como prior general de los agustinos entre 2001 y 2013. Tras ejercer la máxima autoridad global de su orden desde Roma, gobernando comunidades en decenas de países, rechazó la permanencia en las esferas del poder vaticano al concluir su mandato. En 2015 se trasladó a Perú para asumir el obispado de Chiclayo, una diócesis golpeada por la marginación económica, donde permaneció hasta 2023 tras haberse integrado plenamente a la realidad local, aprendiendo el idioma, adoptando las costumbres de la población y obteniendo la ciudadanía peruana. Incluso en el plano legal y civil, la condición de este pontífice genera situaciones insólitas. Al haber nacido en Estados Unidos, mantiene obligaciones fiscales teóricas con su país de origen que exigen la presentación de documentación burocrática ordinaria, mientras ostenta simultáneamente la soberanía de un Estado independiente. La acumulación de poder institucional coexiste de forma irreconciliable con la ausencia total de patrimonio personal. Sin embargo, este choque entre la renuncia absoluta y la máxima autoridad formal plantea una interrogante inevitable sobre la naturaleza misma del poder. Si un hombre que ha dedicado su vida a desprenderse de todo recurso material termina investido con el control de una de las estructuras más antiguas y complejas de la humanidad, ¿qué ocurre cuando esa lógica de despojo choca directamente contra la maquinaria financiera, los reglamentos internos y las inercias de poder del propio Vaticano?
La fractura que se abre bajo los pies del nuevo pontífice no es una abstracción teórica, sino una realidad física cotidiana que se manifiesta en el momento mismo en que las puertas del Palacio Apostólico se cierran tras él. La arquitectura del Vaticano, diseñada durante siglos para proyectar una soberanía inexpugnable, impone un entorno de mármol, escoltas de honor y salones monumentales donde cada paso está regulado por un protocolo estricto. Para la burocracia institucional, la llegada de un nuevo cabeza de Estado implica la continuidad de una maquinaria donde la riqueza acumulada, la representación diplomática y la administración de vastos recursos se aceptan como certezas incuestionables. Sin embargo, en el centro de ese aparato administrativo se instala un hombre cuya identidad se ha forjado en la lógica opuesta. El contraste entre la fachada oficial y la realidad interna del personaje se vuelve crítico al examinar la naturaleza de sus obligaciones. Frente a los informes financieros, las estructuras jerárquicas y los bienes de un Estado cuya riqueza simbólica y material parece ilimitada, se encuentra la figura de un fraile agustino que durante 44 años ha carecido de cuenta bancaria privada, de propiedades a su nombre y de cualquier mecanismo de seguridad económica individual. La estructura eclesiástica tradicional contempla el ejercicio de la autoridad desde la majestuosidad del cargo, pero la trayectoria de Robert Prevost introduce un elemento disruptivo. Sus decisiones pasadas no fueron el resultado de un impulso repentino, sino de un aprendizaje sistemático iniciado en los años 70 en el Seminario Agustino de Holland, Michigan, y consolidado en los barrios populares de Chiclayo, en el norte de Perú. Allí, en las calles polvorientas de una diócesis misionera, la aplicación del voto de pobreza no respondía a una puesta en escena, sino a una necesidad de supervivencia compartida. Prevost aprendió a hablar el idioma de la población local, a comer en sus mismas mesas y a depender por completo de la comunidad, asumiendo la ciudadanía peruana como una muestra de arraigo definitivo con los desposeídos. Esta experiencia previa choca frontalmente con la mentalidad de las estructuras curiales en Roma. Para la burocracia romana, el voto de pobreza de un religioso suele interpretarse como un requisito formal de su etapa inicial, una etapa superada al alcanzar los altos peldaños de la jerarquía episcopal y purpurada. La incomodidad surge al constatar que para León XIV, ese voto no ha caducado ni se ha atenuado con la púrpura cardenalicia, sino que constituye la norma jurídica y moral que rige su conducta presente. En los pasillos del Vaticano, la resistencia a este enfoque no se manifiesta mediante una oposición abierta, sino a través de un desconcierto silencioso. El sistema está diseñado para tratar al soberano como el custodio supremo de una inmensa fortuna acumulada, pero el hombre que ocupa el sillón de San Pedro opera bajo el principio agustino de la vida en común, según el cual nada es propio y todo pertenece a la colectividad. Esta discrepancia crea una tensión soterrada en la vida diaria de la residencia papal. Los gestos cotidianos de austeridad, la sencillez en el trato y la negativa implícita a identificarse con los privilegios del cargo desafían la lógica de quienes conciben la institución como un bastión de poder terrenal. La pregunta que recorre los pasillos de la curia no es solo cómo administrar el Estado, sino cómo gestionar a un líder que, al no poseer nada, resulta absolutamente inmune a las presiones materiales, a las ambiciones de estatus o a las amenazas de pérdida que suelen condicionar el ejercicio del poder político e institucional. Las consecuencias de esta convergencia entre la renuncia absoluta y la máxima responsabilidad política comenzaron a resonar en los cimientos del propio sistema. Cuando la verdad sobre la vigencia ininterrumpida de sus votos solemnes de 1981 se hizo evidente ante la administración vaticana, la estructura reaccionó con la inercia propia de las instituciones milenarias. Para los sectores acostumbrados al protocolo tradicional y a la gestión del prestigio, la figura de un pontífice que se niega a considerar los bienes del entorno como un patrimonio personal representaba un problema de interpretación pública. Las inercias oficiales intentaron suavizar el impacto del mensaje, presentando la austeridad del nuevo Papa como una simple preferencia estética o una pauta de sobriedad personal, buscando diluir la carga radical de su compromiso agustino dentro de la narrativa habitual de la diplomacia eclesiástica. Sin embargo, las líneas de resistencia interna tropezaron de inmediato contra la solidez de una trayectoria documentada que no admitía matices. La firmeza de León XIV no se basaba en discursos estridentes ni en confrontaciones retóricas, sino en la evidencia irrefutable de sus decisiones pasadas. Los registros de la Orden de San Agustín atestiguaban que durante sus 12 años como prior general, entre 2001 y 2013, Robert Prevost había administrado recursos globales sin apartarse jamás de la regla fundamental, la vida en común y la ausencia total de propiedad individual.
Su posterior renuncia a las comodidades de la capital italiana para regresar a la pobreza estructural de Chiclayo, en el norte peruano, no fue un paréntesis en su carrera, sino la confirmación práctica de un principio jurídico y espiritual firmado 4 décadas atrás en la intimidad de una capilla. La insistencia en mantener intacta esa promesa original generó un punto de fricción insostenible dentro de las dinámicas habituales de la curia. El sistema diplomático e institucional, acostumbrado a tratar con jefes de Estado y dignatarios bajo las convenciones del poder terrenal, se encontró frente a un soberano que carecía de bienes que proteger o de privilegios que defender. La tensión psicológica alcanzó su nivel más alto cuando la burocracia vaticana comprendió que la elección del nombre regio no había sido un homenaje formal, sino una hoja de ruta operacional. Al asumir el nombre de León XIV, el antiguo fraile de Chicago marcaba una línea directa con la defensa de los trabajadores y los desposeídos, vinculando indisolublemente la autoridad del cargo supremo con la causa de los olvidados que había acompañado durante sus años de misión en los Andes. A medida que se multiplicaban las audiencias oficiales y las reuniones administrativas tras los muros de la Ciudad del Vaticano, la discrepancia entre la fachada del poder y la realidad del hombre se volvió insostenible. Mientras las estructuras intentaban encajar su figura en los moldes tradicionales de la diplomacia internacional, León XIV permanecía atenido a la regla redactada hace siglos: no pedir nada como propio y mantener un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios. La presión institucional acumulada en las salas de decisiones alcanzó un punto de máxima saturación, colocando al sistema en la antesala de un choque frontal entre la inercia de una maquinaria secular y la voluntad indivisible de un pontífice que no podía ser comprado, porque ya lo había entregado todo. Toda la tensión acumulada en las salas administrativas y los pasillos de mármol de la curia encuentra su desenlace definitivo en la plaza abierta, bajo la mirada directa del mundo. El instante culminante en el que el hombre en blanco se asoma al balcón de la Basílica de San Pedro no representa solo un acto de presentación protocolaria, sino una ruptura irreversible con las reglas del juego eclesiástico y político. Ante la multitud de más de 100.000 personas que abarrota la noche romana, la presencia física del nuevo pontífice transforma el significado mismo de la plaza. No hay grandilocuencia afectada, ni gestos estudiados para el espectáculo. La fuerza del momento reside en la densidad del silencio que precede a sus palabras y en la carga histórica de una promesa hecha 44 años atrás. El impacto psicológico sobre la multitud y sobre los dignatarios presentes se produce a medida que la verdad contenida en su trayectoria se revela sin necesidad de discursos artificiosos. En ese balcón iluminado, el contraste entre el envoltorio institucional y la esencia del hombre queda expuesto con absoluta claridad. Mientras la maquinaria del Estado del Vaticano ve en la escena la investidura de un nuevo soberano, rodeado por los tesoros más valiosos de la cristiandad, la realidad objetiva es que el hombre que alza la mano no posee nada a título personal. Cada paño de la sotana blanca, cada elemento del entorno y el espacio mismo que ocupa, pertenecen a la comunidad, en estricto cumplimiento del voto solemne pronunciado el 29 de agosto de 1981 por un joven fraile agustino de Chicago. Esta acción pública arranca las máscaras del sistema al demostrar que la verdadera autoridad no emana del dominio de la riqueza ni de la salvaguardia de un aparato burocrático, sino de la libertad absoluta que otorga el desprendimiento. La elección del nombre de León XIV actúa como la proclama de este cambio de paradigma. Al reclamar la herencia del Papa de los trabajadores y los desposeídos, el nuevo pontífice redirige la atención de la institución desde la autopreservación de sus estructuras hacia las necesidades vivas de la humanidad sufrida. Los observadores, los cardenales y la multitud congregada perciben que la persona que asume el liderazgo supremo de una iglesia global de más de 1.000 millones de fieles es la misma que eligió la simplicidad en las calles de Chiclayo y el trabajo abnegado en la periferia, sin retener nada para sí. El evento expone las deficiencias fundamentales de un orden que mide el valor por la acumulación y la seguridad material. La imagen del fraile convertido en papa desarma la lógica del poder terrenal. Ante un hombre que ha entregado de antemano todo lo que el mundo podría quitarle o venderle, las presiones y las convenciones del sistema pierden toda su efectividad. La experiencia humana viva, basada en la solidaridad de una vida en común y en la opción radical por los pobres, recupera su lugar central en el corazón de la institución. En esa noche de mayo, con el gesto pausado de sus manos abiertas sobre la muchedumbre, León XIV fija una nueva certeza histórica. La forma más alta de libertad y el peso más profundo del liderazgo solo se alcanzan cuando se ha renunciado por completo a la posesión individual para abrazar la causa de todos. Las repercusiones de esa noche en Roma resonaron con fuerza a través de toda la estructura eclesiástica y de la sociedad mundial, transformando de manera irreversible la percepción sobre el verdadero sentido del liderazgo.
La lección fundamental que brotó de aquel balcón no fue un enunciado teórico ni un programa político, sino la demostración práctica de que la institución más antigua de Occidente estaba encabezada por un hombre incapaz de ser poseído por la riqueza que le rodeaba. Al redescubrir la naturaleza del voto de pobreza agustino, un compromiso que no significa carencia involuntaria ni aislamiento desolador, sino la opción voluntaria de sostenerlo todo en común, el público comprendió la paradoja central de su figura. El sistema que durante siglos había medido la grandeza mediante el esplendor exterior de sus bienes, se vio confrontado por una verdad histórica y jurídica irrefutable. La persona a la que se le confiaba la responsabilidad de guiar a más de 1.000 millones de creyentes no conservaba ni un solo título de propiedad a su nombre. A nivel práctico y cotidiano, la continuidad de esta promesa transformó la realidad de aquellas comunidades con las que Robert Prevost había compartido su vida antes de subir al solio pontificio. En las diócesis más alejadas y en los rincones olvidados de Perú, donde el joven misionero había caminado por caminos de tierra, compartido la mesa de los más necesitados y adoptado la nacionalidad peruana como un acto de entrega definitiva, la noticia del 8 de mayo de 2025 no representó la distancia de un líder lejano, sino la confirmación de que sus luchas y su dignidad continuaban estando representadas en el centro mismo de la Iglesia. Para las familias trabajadoras, para los catequistas y para las comunidades locales similares a aquella en la que se crió en Chicago bajo la enseñanza de su madre, Mildred Martínez, la figura de León XIV demostró que el verdadero servicio no requiere olvidar los orígenes ni abandonar a los desposeídos al alcanzar las cumbres del poder terrenal. La trayectoria de Robert Francis Prevost concluye así un círculo perfecto que conecta las decisiones más íntimas con la historia global. Aquel muchacho nacido el 14 de septiembre de 1955 en el seno de una familia sencilla de clase trabajadora, que ingresó en el seminario de Holland, Michigan, y que el 29 de agosto de 1981 extendió las manos en una capilla para prometer pobreza, castidad y obediencia, nunca dio un paso atrás en su palabra. A través de 4 décadas de servicio como fraile, prior general de su orden, obispo misionero y finalmente primer papa agustino de la historia, mantuvo sus manos abiertas, entendiendo que el único modo de ser verdaderamente libre para llevar la carga de los demás es no guardar nada para uno mismo. Al final, la paradoja del cargo más rico del mundo cristiano revela su certeza más profunda y serena. El poder real no reside en la capacidad de poseer, sino en la libertad de renunciar. No en la acumulación de bienes para protegerse del miedo, sino en la confianza de ser sostenido por una comunidad de fe y amor. El hombre que se convirtió en soberano del estado más pequeño de la tierra y en pastor de la familia de fe más grande de la historia, llegó a la cumbre del mundo sin nada en sus bolsillos y sin nada que defender, demostrando que al desprenderse de todo en 1981, no perdió el mundo, sino que encontró la libertad necesaria para entregarse por completo a él.